just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we didn't... Bueno, pues Biden en 1998 no solamente era ya viejo, sino que ya era el señor de la guerra. El día 11 de septiembre de 2022, la guerra en Ucrania dio un giro absolutamente inesperado, cuando de repente Rusia escaló el conflicto e inició una auténtica ofensiva aérea, justo tras completar la evacuación de sus tropas de Kharkov. Y es que la noche del 11 de septiembre de 2022, los rusos bombardearon infraestructura crítica ucraniana, con un ataque masivo ejecutado por buques rusos en el Mar Negro y en el Mar Caspio, así como bombarderos estratégicos que lanzaron misiles de crucero. Este ataque destruyó un 50% de la infraestructura eléctrica de Ucrania, y no destruyó el 100%, únicamente porque tenían que ser perdonadas las centrales nucleares ucranianas, que con 3 instalaciones albergan 9 reactores activos, sin contar la planta de Chernobyl. Y durante toda la noche y hasta la mañana del 12 de septiembre, los bombarderos rusos ejecutaron incursiones de bombardeo en el este de Ucrania, activando las alertas aéreas ucranianas en la zona, y bombardeando infraestructura crítica en Kharkov, Zaporizhia, Kryvyi Rog, Kherson y Dnipropetrovsk. Básicamente todo el este de Ucrania fue alcanzado en esta primera noche de ataques aéreos. Por lo que en respuesta a los ataques, los propagandistas ucranianos e ibéricos han denominado a estos ataques como una venganza de Putin por su supuesta derrota en Kharkov, y han asegurado que los ataques rusos son un crimen. Sin embargo, resulta evidente que Rusia está iniciando una nueva guerra total contra Ucrania y ha decidido adoptar parte de la estrategia de conmoción y pavor. Para los pocos ilustrados o amnésicos ibéricos, nos permitimos ilustrarles, pues conmoción y pavor fue el nombre propagandístico de la estrategia de ataque con fuerzas combinadas desarrollada por los Estados Unidos a finales de la década de 1990 y aplicada por primera vez en Yugoslavia e Irak. Igualmente, los registros históricos de estas guerras y la propia estrategia en sí destacan que conmoción y pavor implica la destrucción sistemática de infraestructura eléctrica, agua potable y saneamiento, comunicaciones, transporte, centros administrativos y de gobierno, centros de comando, posiciones de defensa antiaérea y depósitos de armas enemigos. Básicamente, devolver a un país a la edad de piedra. Rusia desde el día 1 de la guerra había tenido la inteligencia y los medios para ejecutar una operación idéntica, conmoción y pavor, en Ucrania. Sin embargo, las preocupaciones humanitarias y el caos resultante, que volvería a Ucrania prácticamente ingobernable, hicieron que Putin optara por una ofensiva más lenta y convencional, aunque con menos daños colaterales o bajas civiles. Sin embargo, parece que todas estas consideraciones han terminado tras la ofensiva ucraniana en Kharkov, una auténtica escalada de la guerra, que voluntaria o involuntariamente fue provocada por Ucrania. Y parece que simplemente Rusia ha decidido que estratégicamente ya no tiene sentido enfrentar a los nuevos ejércitos ucranianos, porque cada vez que destruyen uno, la OTAN entrena más ucranianos, les entrega nuevas armas y forman un nuevo ejército. Así que esto es un ejercicio sin sentido. Y para los rusos podría tener más sentido bombardear a los ucranianos hasta su rendición, tal y como ya ha hecho la OTAN en otras ocasiones. Esto explica que Rusia haya replegado sus fuerzas en Kharkov, detrás del río Oskil, y haya adoptado posiciones mucho más sencillas de defender, en el norte del Donbass y al borde de la frontera rusa, reforzando también el frente de Kherson, donde simplemente ya no parece haber espacios ni puntos débiles donde los ucranianos puedan entrar con facilidad. Y todo lo que tiene que esperar Rusia ahora
es a que Ucrania simplemente se rinda a base de bombardeos, o al menos esa es la estrategia que podemos ver hasta el momento. Por supuesto, esta estrategia ya ha sido aplicada por Estados Unidos en Yugoslavia y básicamente en todas sus campañas de Medio Oriente, donde su fuerza aérea y bombarderos, siempre acompañada de aliados de la OTAN, destruyen la infraestructura civil y las posiciones del ejército enemigo, prácticamente generando ingobernabilidad en estos países, quitándoles la voluntad de combatir, y entonces llegan sus tropas a combatir, en una campaña terrestre, que normalmente es corta, contra un enemigo ya desmoralizado y con pocas provisiones. Esta de hecho es una estrategia que muchos generales estadounidenses han denominado como enviar a un país a la edad de piedra, y si Rusia estuviera determinada a lograrlo, podría hacerlo en Ucrania en aproximadamente una semana, sin el uso de armas nucleares. Hablamos de una estrategia que incluso los anacrónicos analistas de la Segunda Guerra Mundial podrían comprender en parte, pues los masivos bombardeos contra Alemania y Japón durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases para esta estrategia, aunque ahora ya no se utilizan bombardeos de saturación, sino bombardeos selectivos de precisión contra puntos específicos. Por lo que si analizamos la situación de la forma más imparcial posible, ya no existe una forma en la que Ucrania pueda ganar esta guerra, por más armas que envíe la OTAN, por más ucranianos que entrenen y por más dinero que les envíen. Ahora la única manera de detener esto es que la OTAN escale aún más el conflicto, enviando sus propios aviones de combate a detener las incursiones rusas, pero se arriesgarían a una guerra total con Rusia. Por lo que solo queda esperar a ver en qué medida Rusia aplicará la estrategia estadounidense de conmoción y pavor, pero ahora en Ucrania. Si Rusia realmente está decidida a enviar a Ucrania a la edad de piedra, y cómo es que Ucrania y Europa podrán superar este reto en plena llegada del invierno. Sin mentiras, en este momento, en este preciso instante, el títere comediante, todo el este de Ucrania está bajo ataque aéreo. A los misiles de precisión del día de hace menos de 24 horas han aparecido nada más y nada menos que los famosos cisnes blancos, los temidos bombarderos rusos. Han comenzado el ataque a infraestructura crítica. No más ventajas, no más piedad con el títere comediante. La guerra ha escalado y ha pasado a un segundo frente. Bastante aguantó la federación, bastante. Ahora estamos hablando que todo el este de Ucrania está bajo ataque. Hablamos Kharkov, Zaporilla, Gerson, Dnipropetrovsk, entre otros. Sobre todas las cosas, a los puntos estratégicos: agua, electricidad, depósitos, comunicaciones, transporte, van a ser devueltos a la edad de piedra. Tal parece que este cambio es total. Y se ha cambiado el formato de la guerra. No más la lucha de artillería, no más la lucha cuerpo a cuerpo, no más los misiles cortos, no. Ahora se adquiere una nueva filosofía, la misma que utilizaron los gringos en Medio Oriente, en Siria, en Libia, en Irak, en Yugoslavia. Es la misma, la de conmoción, la de atacar esas infraestructuras críticas para que la gente vaya perdiendo poco a poco la fuerza de luchar, de combatir, de hacer frente. Ya todo indica que con estos bombarderos estratégicos en el aire, esto cambió
radicalmente. Se cansó la federación y agrego lo siguiente: no quiso desde un primer momento la federación causar daños, aguantó lo más que pudo, pero en vista de que destruía y por otro lado gringos y europeos reponían, entrenaban, mandaban más armas, creaban más mercenarios, más soldados, era una guerra de desgaste de nunca acabar, con lo cual se ha dado la orden de pasar a un siguiente escalón, y estos son ataques a esas infraestructuras para quitar esa fuerza de voluntad. Por eso es que estamos viendo que ahorita mismo, ahí tenemos algunas que otras imágenes, han lanzado a los temibles cisnes blancos, han surcado la ciudad, no pueden ser detenidos ni con los HIMARS, ni con los satélites, ni los mismos gringos los pueden detener. Estos son aviones bombarderos realmente imparables, y a partir de allí lanzaron esos ataques a la infraestructura eléctrica hace menos de 24 horas a través de Mar Caspio, Mar Negro y con los bombarderos. Y de ahora en adelante, todo lo que ingrese allí donde el títere comediante va a recibir plomo de alta capacidad con estos bombarderos y otros. Con lo cual, lo veníamos diciendo, el repliegue de las fuerzas del territorio de Kharkov, lo que fue una estrategia, una táctica para no envolver en las llamas que ahora, a partir de ahora, va a comenzar un segundo escalón de esta guerra, y ya veremos que esto puede finalizar más pronto que inmediato. Vamos a ver los siguientes días y horas que son clave. Se suma el saqueo y el horror por parte de los soldados del títere comediante, que han entrado a la ciudad para saquear, para acusar a las personas de ser colaboradores moscovitas, y además se han hecho espacio a través del miedo y del terror. Han entrado saqueando, quitando todo lo que hay en su camino, metiéndose en las casas, buscando gente. Es decir, hay un clima verdaderamente de pánico. Se llevan televisores, teléfonos, electrodomésticos, arrestos. Hay también asesinatos a mansalva prácticamente. Y estamos hablando que personas que paguen en rublo, que ellos vean que paguen en rublo, van contra la pared y de una vez detenidos. Los acusan de distintas formas de colaborar. Es decir, la gente que quedó allí enclavada en Kharkov, un territorio que estuvo en manos de los rusos durante meses, ahora están viendo llegar al demonio en las distintas facetas de estos soldados que llegan con mucha rabia y con sed de venganza. Todo ello